Y la permacultura, yo hace 15 años, cuando escuché esa palabra por primera vez, me sonó demasiado hippie. Bueno, acá estamos con Juli y Yo. Yo lo conocí hace como 10 años, ya estaba haciendo la cuenta. 10 años. Y fue en 2016 que nos conocimos por primera vez. Wow, claro, ya pasaron 10 años del 2016, es verdad. Hace un rato estábamos hablando de la vejez y que sea hace 10 años que conozco a alguien es como que me hace sentir vieja. Nos conocimos en lo que fue una especie de un hackathon, podríamos resumirlo. Sí, sí. Yo como participante, vos como mentor, coordinador. Mentor, como Organiz- coorganizador. Ahí va, Coorganizador. organizador. Sí. Y bueno, siempre nos encontramos en este tipo de espacios y hoy viniste a grabar y estamos muy contentos porque tenés muchas facetas, sos muy curioso, haces mil cosas distintas pero que a la vez se conectan. Así que, la última vez que nos vimos, que creo que fue hace un año, quizás, o un año y pico, me habías contado que estabas haciendo algo de agroecología. Bien. Si querés, arrancamos por ahí y después vemos para dónde vamos. Eso fue espectacular porque, bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, buen día, según a qué hora nos escuchen. Pero bueno, primero ustedes buenas tardes y gracias por invitarme. Me pone muy feliz y los admiro en cómo son y lo que hacen. Y un día haciendo un curso de agroecología y puntualmente era de sistemas de agrofloresta, ahora podemos entrar en qué es eso, estábamos estudiando y estábamos en un lugar a 3 horas de Buenos Aires y hablando con otro de los estudiantes que estábamos aprendiendo esto, no sé por qué llegamos a que él era profe tuyo o había sido profe tuyo en la universidad. Tuyo de Valen, ¿no? Así que ahí sí te mandé una foto y después cuando nos vimos conversamos sobre eso. Entonces la pregunta era, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba haciendo eso? Sí, ¿y de qué se trata? Bueno, Y también cómo llegaste, sí, por qué te interesó eso. creo que hay muchas formas de explicar por qué llegué ahí, pero básicamente, ¿de qué se trata eso? Eh, Quizás rebobino un poquito más. En los 70 creo, más o menos, en Australia, un estudiante de agronomía estaba haciendo su tesis y quería ver cómo hacer mejorar la producción, pero a la vez estaba viendo que había un problema en la producción de alimentos que no se estaba haciendo de una forma ambientalmente sostenible. Ujú. Y entonces se cuestiona como, che, el planeta necesita más alimentos, pero a la vez la forma que estamos usando para producir más alimentos no es sostenible para el planeta, para la salud del planeta y la salud de las personas. Entonces ahí se empieza a cuestionar y entonces la tesis que hace con su profe es lo que da un poco el origen a lo que es la permacultura. Y la permacultura, yo hace 15 años, cuando escuché esa palabra por primera vez, me sonó demasiado hippie, demasiado utópica, demasiado poco realista. Hippie en el peor de los sentidos. En el sentido de Brad Pitt en la película, que va, no sé si ubican qué película estoy hablando, pero bueno, se dirige a los Nulo. hippies de una forma despectiva. Bien. Ok. Porque también podría ser hippie admirando Claro. esa Claro. forma hippie, pero bueno, no. Entonces me parecía como demasiado idealista, poco realizable y como muy sesgada en cosas y eso. Y perdí un montón de años con ese prejuicio Ujú. de acercarme más al mundo de la permacultura, hasta que fui encontrando proyectos y personas y empresas y países que de repente se estaban planteando y comunidades indígenas que estaban planteando eso, cómo cuidar más a la tierra y cómo producir una forma más inteligente. Entonces, muchas veces asociamos el más inteligente a mucha más, lo asociamos a tecnología, o sea, ciencia y tecnología Mm, muy laboratorio y lejos de la tierra. claro. Ese es otro prejuicio, ¿no? Ujú. Pero más inteligente también puede ser como escuchando a la gente que está en el campo que tiene la experiencia o comunidades indígenas que dicen, che, así como ustedes desertificaron toda esa zona, nosotros venimos viviendo hace miles de años acá Claro. haciendo las cosas de esta manera. Eh, y entonces, una cosa, dije que venía a ir por las ramas y voy a cumplir. Yo me imagino cuando Occidente llega a Oriente,
o sea, más en como expandiéndose y como empezando a generar colonias y todo eso. Tengo la imagen de, no sé, puede ser un francés, un español, un inglés, un portugués, llegando al Tíbet y viendo un monje meditando, o en India haciendo yoga y diciendo, este tipo está perdiendo el tiempo. Entonces, esto lo descarto. Yoga, meditación, chau. No, esto es como algo que no tiene sentido. En cambio, habrán visto otras cosas, algo medicinal que curaba. Dijo, esto lo patento Claro. y lo meto en el mercado. Entonces, muchos conocimientos ancestrales, porque cierta población encontró como una valoración y además lo pudo meter en un sistema productivo y todo, lo hizo valioso económicamente y a la vez la academia lo investigó, validó que funcionaba ese medicamento, lo que fuera, entonces es como avalado médicamente, avalado científicamente, tecnología para que resuelva eso, y el mercado validando que hay productores y consumidores de eso, ¿no? Y en cambio, al yogi este que estaba haciendo eso, como no, a veces esto se descarta, ¿no? Entonces, esa imagen que la habré escuchado en un lado, pero que me hago, es de muchas veces en las sociedades nos ha pasado eso, y a mí en el prejuicio que ponía, como por ejemplo al principio, de algunos conocimientos, algunas verdades, de poder descartar, desecharlas o tomarlas muy rápidamente. Y entonces, fast forward, siglo XX o siglo XXI, hay una historia muy copada que es un filósofo francés, no sé qué época, pero el hijo ya debe tener como 60, 70, 80 años. O sea, su padre, filósofo francés reconocido, Rebel creo que es el apellido, su mujer creo que también era científica, su hijo estaba haciendo la carrera de biología, su director de tesis era un premio Nobel francés, o sea, estaba destinado a ser un gran científico francés, posiblemente premio Nobel, y el tipo en un verano de vacaciones se va a Nepal, o sea, había escuchado algún documental, había visto algún panfleto y se va a Nepal, se va a la montaña, y bueno, y conoce a estos monjes y budistas. Y eso que se fue por un mes de vacaciones, se quedó a vivir ahí. Bueno, este tipo terminó siendo monje budista. El padre era, mi hijo iba a ser lo mejor y terminó siendo lo peor. No. O sea, como que tenía todo el potencial para hacer un gran aporte a la sociedad siendo un gran científico. Este filósofo ateo y filósofo, o sea, como cero espiritualidad. O sea, un filósofo súper materialista no en el sentido consumista, sino que todo es materia. ¿Qué está haciendo mi hijo? Perdiendo el tiempo, respirando y pensando, no sé qué. Y bueno, es interesante porque con el tiempo después se escribió un libro que se llama El monje y el filósofo, una conversación padre e hijo, donde después de esa desvalorización de lo que estaba haciendo su hijo, es como sanan el vínculo y valoran lo que hace cada parte, ¿no? Yo le daría el premio igual, ya que estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Un fenómeno. Bueno, este tipo, en un momento, con, no sé, Stanford, MIT, algunas de sus universidades, estaba queriendo medir felicidad y estaba con sensores en la cabeza, poniéndole como diciendo, hay ciertos patrones que podemos sensar que si una persona es más feliz lo vamos a poder detectar, qué sé yo. Entonces le dicen a estos monjes como, che, nunca le dimos mucha bola a ustedes, nunca los descartamos y nunca los estudiamos. ¿Podemos alguno hacer el experimento de ver qué está pasando en su cabeza, como es cuando respira, cuando medita, no sé qué? Entonces a este monje budista que está en algún lado de los Himalayas, o no sé, pero que es este francés, lo censan y entonces cuando sale el resultado de la revista Time, si no me acuerdo, la tapa es su cabeza con están estos sensores y el título es El hombre más feliz del mundo. Súper marketinero. Sí, sí, súper marketinero. Pero, de alguna forma, el mundo científico occidental de repente dijo, che, Estudiamos esto porque sí tiene mucho sentido. Y bueno, y nada, y ahora hace capaz que 30 años ver a alguien haciendo yoga en Occidente, en Buenos Aires, era raro. Y hoy es lo más normal. es lo más normal, ¿no? Entonces es como una valoración de un conocimiento
que se había desechado y de repente es como, che, esto está bueno, esto algo me aporta, o por lo menos para algunas personas. Otras personas siguen pensando, no viéndole valor, pero muchas personas sí. Está Entonces, buenísimo, me encanta el ejemplo. claro, entonces, volviendo unos árboles más atrás, la permacultura es también encontrar esas joyitas de verdades, de conocer más la naturaleza. Y yo en un momento pensaba que era como descartar la ciencia y descartar la tecnología, hacer todo muy hippie, como, vamos a hacerlo así como, no, recontra, hay una valoración de la tecnología, pero hay una mirada de, che, no solo porque sea lo último que sale en el mercado o la última tecnología, es valioso, o sea, no necesariamente lo más nuevo es mejor que lo anterior, y hay un montón de cosas, hay un montón de soluciones no tecnológicas. O sea, hay problemas que se resuelven con más tecnología y otros problemas no necesitan más tecnología. Entonces, el mundo de la permacultura se empieza a hacer todos esos planteos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, es un amigo, Nito Anelo, que conecta con gente que ustedes conocen, porque Nito es uno de los que hizo o sea, que de los fundadores, ingeniero de la UBA, que no tuvo ninguna materia de emprendimiento, entonces con otros fue como, che, hagamos una materia de emprendimiento en la UBA, y hicieron Emprending con Emi Chamorro y con Lucille Serendipity, qué sé yo. Me suena, sí, creo que conozco parte de la Ahí historia. está. Entonces, Nito, claro, después de terminar la carrera de ingeniería y no haber tenido nada de emprendimiento, y él dice, nos forman para ser gerentes de corporaciones, ni siquiera para ser dueño de corporaciones, para ser gerentes y listo. Ese es como tu... quiero hacer algo nuevo. Y bueno, uno de los que hizo Emprending, qué sé yo, después hizo, o sea, o en simultáneo hizo Safran, que no sé si conocen Safran, No es sé. alimentos, barritas de cereales, granolas. Ellos lo que dicen es, yo siempre pensaba alimentos saludables, y ellos dicen, no, recetas honestas, porque te dicen lo que estás comiendo. Muchas veces está escondido ahí cuántas cosas le meten a los alimentos para eso. Entonces dicen, todo lo que tienen nuestros alimentos, vos lees y sabés qué es, lo puedes identificar. Bueno, Sí, algo que una vez había escuchado, creo que era Narda Lépez, que decía, si querés saber si un alimento que compras en el súper es de buena calidad y es sano, tipo, no leas las etiquetas marketineras de enfrente, lee los ingredientes, y si tienen más de 5 ingredientes, es que no está bueno. es probable que, claro. Y Bueno. si no entendés un ingrediente que es malo. Bueno, justo ayer mi hermano se fue de viaje y trajo a casa, vivimos con Valen, un frasco de ajo en polvo, que el nombre del producto es algo así como ajo, bien grande, y abajo dice ingredientes, 2 puntos, ajo. Y ahí termina el... Espectacular. O sea, es espectacular. realmente ajo en Sí, polvo. sí, sí. Es espectacular. Bueno, entonces en ese momento estaba arrancando con esto de Safran. Hoy ya Safran creció mucho, por suerte. Y bueno, y él se puso a experimentar, y en uno de los lugares que Safran produce es en Granja Andar, que es una ONG que trabaja haciendo inclusión a personas con discapacidad. Entonces ahí creo que producían las granolas, y ahí él hizo un experimento de hacer un sistema agroflorestal. Ahora, ¿qué es este sistema agroflorestal? Hay no sé si es austríaco o alemán, Ernst algo, que se fue al Amazonas y se puso a ver cómo crecían las cosas. Entonces, no sé, si vas a Río Negro, de repente vas a lugares donde hay manzanas, y es filas y filas de árboles de manzanas, como es un monocultivo. O sea, si lo ves de una forma, con unos anteojos, y decís, qué lindo y qué copado. Pero de repente lo ves como, che, en la naturaleza no se da esto. Naturalmente no se da que es todo de lo mismo. Claro. ¿Será que hay variedad? Bueno, Ernst en el Amazonas veía que, claro, que cómo había tanta riqueza en el suelo y todo eso. Bueno, porque es diverso. Y cuando de repente un árbol se cae, eso genera una luz que permite que crezcan otros árboles, no sé Claro. qué. Y ¿por qué no se llena de plagas que matan todo en el medio del Amazonas? No, bueno, porque un árbol tiene un rol de atraer a tal bichito, que es el que va a hacer que otro bichito no sea el que se morfa todo. Y bueno, y de todo esto, estas investigaciones, todo esto, de ver a indígenas ahí del Amazonas y todo, investigó y empezó a probar y hacer este sistema, que básicamente es, bueno, me da un poco de vergüenza porque, a pesar de que lo estudié, no lo podría definir bien, pero básicamente lo que propone es poder producir
imagínense como poder producir un bosque, o sea, un bosque de alimentos. Entonces imagínense árboles frutales, puedes elegir 2 o 3 o puedes elegir 30 frutales distintos, pero entonces no solo pones manzanas, sino que elegís eso, 30 frutales distintos, a la vez elegís, por lo menos como lo vi yo más, es por cada frutal hay otro árbol nativo, en general nativo, que es que el fin es maderero, o sea, Claro. no es que produzca, sino que si está ahí, bueno, va a ser una sombra que le va a servir al resto, o lo vas a poder podar y eso va a la tierra y como composta y genera más nutrientes. Entonces, básicamente, yo con eso, o yendo a un ejemplo concreto, yo hace unos años hice un sistema agroforestal y más o menos planté con amigos que vinieron de voluntarios 240 plantas. De esas 240, la mitad eran árboles, la mitad eran arbustos. Entonces, de esos 120 árboles, la mitad eran frutales, la mitad no frutales. Y la idea de esto es que en un territorio muy chico, con mucha densidad de plantación, no necesitas nada de afuera. El sistema se autorregula y se sostiene. Sin necesitar los primeros años trabajarlo, podar, llevarlo a la tierra, regar, todo eso, pero después Se mantiene. se genera un ecosistema que se mantiene. Hay árboles que tienen función de dar sombra, otro que da luz, otro no sé qué. Hay arbustos que están solo para que lleguen las mariposas o las abejas y que polinicen. Y para poner en contraste, necesitar algo de afuera, ¿qué sería? Fertilizantes, Claro. agroquímicos. Yo, por ejemplo, por ahora, sí, en esto que hice, lo hice a 2 horas y media, 3 de Buenos Aires. Sí, de afuera, lo único que traigo es cada tanto un rollo de estos, los rollos estos un fardo, esto, Sí. que comen las vacas, los caballos cuando hay poco pasto en el invierno. El que se ve al lado de la ruta. El que se da lo de la ruta, que la idea es eso para... los sistemas estos son como en línea, como para que se hacen norte-sur, para que el sol le llegue bien a todos. Y en las líneas, o sea, en el caso del que planteé yo, son líneas cada 4 metros de distancia y los árboles entre sí por línea están cada 3 metros de distancia y en el medio hay arbustos. Que en el recorrido ese de la tierra no esté pelada, sino que esté, o sea, que sea tierra y que esté con la paja esta de estos fardos. Entonces, como está eso, cuando regás, mantiene más la humedad. Y esa humedad que se va manteniendo va haciendo que también haya bichitos que empiezan a trabajar la tierra, empiezan a hacer huequitos. Entonces, de repente, yo con, no sé, 38 años me enteré que decirle tierra a todo lo que está abajo del pasto es demasiado generalista. O sea, hay un montón de cosas con un montón de posibles nutrientes o no. Y con un montón de cosas que si lo haces de una manera, va generando mucha riqueza en la Tierra. Bueno, Naciones Unidas tiene, y ahí sí, desde el mundo de la ciencia dice, si el mundo, obviamente no es todo uniforme, ¿no? Pero si seguimos produciendo como producimos, quedan 20 años de cosechas. Cada año en muchos lugares hay 2 cosechas, o sea, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el sistema está haciendo muy extraer todos los nutrientes y no devolverle nada. Y la única forma de devolverle es como traer de afuera fertilizantes y traer no sé qué. Entonces, esto es como cómo hacer para que la tierra vuelva a tener vida. Y hay millones de años de experiencia de la tierra que daba vida. Entonces, tratar de aprender esos principios. Está buenísimo. y Me hace acordar a replicarlos. cuando fuimos a Perú, uno de los hostels que, o sea, hicimos un recorrido de Silent Valley se llama, que nada, ibas como a especie de aldeas o pueblos muy chiquititos y no era un hostel, o sea, era la casa de una persona Sí. y había un tour del café y claro, no era como, bueno, solo café. No, tenías plata de café, de palta, de banana, tipo, y un montón de árboles y era un terrenito, pero tenía un montón de cosas y lo iba explicando, bueno, este da sombra, este se cae, entonces acá se junta un tal bicho y un montón de explicaciones de ese tipo. O sea, Claro. Entonces me hiciste acordar, hay un caso que vi en Guatemala en el 2019, que era trabajando con población semirural, mujeres indígenas, y nada, o sea, había mucho plantaciones convencionales me refiero con, nada, es gracioso porque desde el lado más corpo, se le dice eso, paquete tecnológico y son los agroquímicos para generar más rinde, ¿no? Entonces, como desde el lado positivo, o sea, desde esa mirada es
te damos estas cosas y con esto vas a generar mucho más y entonces mucho mejor, vas a poder vender más y todo eso. Del lado más ambientalista, lo que le llaman agroquímicos, se le llama agrotóxicos, Claro. ¿no? Y eso, Mm. de otra mirada, eso, obviamente con un juicio de, che, esto está Sí, bueno. envenenando. Tal. Bueno, entonces en este lugar en Guatemala básicamente era en un espacio hacer convivir tres cosas, tres producciones en simultáneo. Entonces había por un lado un gallinero Ujú. y dos parcelitas. Entonces el gallinero podía abrir la compuerta hacia una o hacia la otra. En estas parcelas había en el contorno árboles perennes, o sea, árboles que, nada, ponerle de nueces, entonces que por temporada nuez, no. Y en el medio, y en la parcela por adentro, en ese momento estaban plantando girasol. O sea que una vez o dos veces al año podés producir y cosechas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué pasa? Vos para producir girasol, una forma convencional es, bueno, tirás fertilizantes para darle nutrientes a la tierra, para que crezca el girasol, y tirás agroquímicos para matar a los bichos que van a atacar al girasol. Claro. ¿Qué es lo que hacían estos? Primero los árboles perennes daban una sombra, sol, como daban mejores condiciones. Y por otro lado las gallinas, lo que hacían era, las gallinas básicamente, ¿qué hacían? Primero de la cosecha anterior terminaban de morfarse todo y entonces quedaba más tierra para producir. Y a la vez a los bichitos que desde una mirada negativa es como los que se van a morfar lo que vos querés producir. Sí. Bueno, las gallinas era como, qué festín. Está lleno de bichitos, los como y los cago. Los como y los cago. Entonces, el problema de repente se convertía en... Estaba el tracto digestivo de la gallina. Claro, o sea, la gallina era una máquina de hacer que eso es fertilizar la tierra. Está buenísimo. Entonces, y ese sistema en sí mismo no necesitaba nada afuera. O sea, necesitaba una persona que diga, bueno, por este mes voy a abrir esta compuerta y le doy tiempo al otro para que se empiece a regenerar no sé qué, y ahora cierro esta compuerta porque ahora voy a sembrar girasol Ujú. y mando a las gallinas para el otro lado porque acabo de cosechar. Igual supongo que en el otro necesitas una persona que vaya a tirar agroquímicos, ¿no? Cosas. No, en ninguno de los dos. No, en estos dos. No, en ninguno de los dos. Y lo que también tenían era que No, lo que digo es, esto es en lugar de tener que tirar agroquímicos. este es en lugar de tirar Claro, pero en agroquímicos. ese caso también necesitas una persona que haga cosas ahí, ¿no? Ah, O sea, además. Sí, claro. además. Y O sea, digo, no es que haya una persona necesaria, no es una no le agregaba. contraindicación. Claro, No, eso es. no le agregaba y además también era empleo, pero además, claro, no era un costo extra. Claro. Y a la vez acá se veía los girasoles del campito al lado y estos salían mucho más potentes. Era Tremendo. impresionante. Entonces era como esa circularidad que el residuo de uno, que podría haber sido un costo, era el recurso Para el... para la otra producción. Me encanta. Buenísimo. Así que bueno, volviendo a la pregunta original, en ese contexto, formándome en el sistema agroforestal, es que conocí a un profe Muy tuyo. bueno. Sí. Sí. Después hiciste mucha iniciativa más. Arrancaste con techo, me Mm. habías contado hoy más temprano. Después seguiste, no sé si este es el orden exacto, Vos decís, Social Lab, que después se transformó en Tecoya. ¿Cómo fueron esos pasos? Y si ese fue el orden y hubo más cosas en el medio, ¿cómo llegaste de uno al otro? Y que también, si quieres contar un poco qué es Tecoya hoy en día. Bien. Sí, básicamente hablamos de los tiempos. Yo este año cumplo 25 años de haber terminado el colegio, no puedo creer. Mira, me ganaste, pues yo este año tengo la reunión de los 10 años de egresados en el colegio, organizada por el colegio. Y después contame cómo está la de los 25 años. Tremendo, no puedo creer. Bueno, es tan viejo o sea, hace tanto tiempo fue que me gradué o sea, que fui a un colegio que era solo de varones. Y ahora, entonces ya no se llama como se llamaba, porque ya se fusionó con otro de mujeres y ahora es mixto. Entonces mi colegio ya no existe más. ¿Ahora no existe más el colegio O sea, de solo hombres? ¿O nunca escuché? Yo creo no que escuché nada. este fue, o sea, sí, fue un colegio tradicional de zona norte, bueno. Claro, pero digo, Fue cosas copadas y otras que claro, no hoy tan copadas. 2026, yo al menos nunca escuché que exista eso Nunca y por escuché ahí, tal vez alguno muy religioso o algo así, ¿no? por ahí en Pero el no- interior sí sigue habiendo, me imagino, ¿no? puede ser, no sé. Pero que hay menos, hay menos. Bueno, este se resistió mucho tiempo hasta que creo que le bajó la cuota de alumnos y dijeron, mejor, somos más prácticos y hacemos que nuestros estudiantes vivan una realidad. Y la realidad es que hay diversidad. No hay monocultivo de solo varones. Claro. Sí. Bueno, nada, 2001 terminé el colegio. Estudié filosofía, 2002 a 2006.
Y en 2006, un chileno vino a implementar algo que yo no, que es, bueno, que terminó siendo en ese momento un techo para mi país y que desde 2012 más o menos se llama Techo, y que había tenido como un origen había nacido en Chile, pero en Córdoba habían replicado el modelo y entonces yo tenía unos amigos cordobeses que hacían un techo para Argentina. O sea, 2003 a 2005 había existido eso, 2006 viene este chileno implementado con una cordobesa, me conecto con ellos y bueno, a los 8 meses, o sea, él hace las primeras experiencias, yo voy a construir por primera vez estas viviendas de emergencia, diciendo, bueno, voy a construir, voy a ver de qué significa esto. Básicamente Básicamente, estudiar filosofía y te... claro, yo estaba en quinto año de filosofía, que era el último, Ajá. y me acuerdo, en abril de 2000, claro, ahora eso es increíble, ahora se cumple 20 años de esa primera construcción que fui de techo, o sea, 20 años de mi inicio en techo. Sí, del otro lado del audio se imaginarán con canas. Sí, es así. Bueno, nada, entonces, básicamente en ese momento, a grandes rasgos, era llevar jóvenes. En ese momento era más como el concepto muy reducido, muy simplificado, llevar universitarios o no universitarios, pero jóvenes de los primeros años post educación secundaria como voluntarios a las villas a construir viviendas de emergencia, donde la gente vivía en situaciones, o sea, piso de tierra. Entonces, unas viviendas muy básicas, pero que podían ser más masivas y replicables, y a la vez que conectaba dos mundos que muchas veces no se conectan, y si cuando se conectan con prejuicios. Entonces fui a construir, y bueno, para mí fue una experiencia muy transformadora. Así que a los 8 meses, cuando el chileno se fue, bueno, fue a armar un equipo, ¿no? Entonces, ese equipo que armó, bueno, yo terminé siendo como parte de ese equipo. Cuando se fue, nos contrató a 2 personas para que tomáramos la posta, ¿no? De implementar techo acá en Buenos Aires. Y vos fuiste uno de esos. Yo fui uno de esos. Y sí, fue claro, 2006 éramos, no sé, 15 voluntarios. Yo ese año fui todo el año voluntario. Ese año estaba, claro, trabajaba de preceptor en un colegio, pues estudiaba filosofía, entonces creía que quizás era la docencia mi camino. Entonces dije, bueno, pruebo un poco con esto, después me iba a la universidad. Y en las noches y los fines de semana, voluntario ahí. Bueno, termino universidad, renuncio al laburo y ahí me dedico a techo. Y sí, básicamente eso, tuve unos años más en Argentina, después fui a Chile como techo estaba creciendo de Chile principalmente y 4 países más que estaban así chiquitos, a querer fiar a toda Latinoamérica, entonces trabajé un poco en la expansión de techo. Y después me fui a trabajar a Techo Colombia, que yo nací en Colombia. Ay, O no sea, sabía. entonces Mira, fue no volver tenía ese dato. Mi viejo era mendocino y mi vieja es de Buenos Aires y cuando por laburo vivieron unos años allá, así que yo nací en el 84 y bueno, recién en el 88 volvimos a vivir en Argentina. Así que para mí era como linda la oportunidad de volver a vivir a Colombia desde el trabajo y de un lugar de servicio. Así que sí, viví un año y medio más en Techo Colombia. Y sí, y ahí cuando estaba cerrando mi ciclo de techo, que fueron 5 o 6 años, le planteo a los directores de techo a nivel Latinoamérica, es como que ya había hecho un poco de todo, Argentina, ¿Es Latinoamérica. Latinoamérica nomás? ¿Hay más países? No, En Latinoamérica tiene oficinas en Estados Unidos, pero es más para generar más comunicación, más conciencia y también para generar recursos. No, pero no construye, tiene voluntarios, pero no construye viviendas de emergencia. O sea, ahí junta recursos para construir en Latinoamérica. Y en Europa en algún momento también tiene una oficina similar así. Pero no, yo le propongo al fundador de Techo, decir, che, yo estoy para ir a África. O sea, yo me la jugaría ahora. En ese momento era muy así, abrir un país era 2 personas iban a un país, mochila, mochilero, y como, che, están estos 3 contactos de gente que capaz que te pueda ayudar. Y era llegar así, y, bueno, estaba con la confianza para eso, pero ahí un poco no. Techo tenía muchos temas como para abrir un continente, ¿no? Así que me hablaron de una especie de universidad que no era una universidad, que era esto de Singularity University. Y antes de volverme de Colombia, postulo, y cuando vuelvo a Argentina diciendo, quiero vivir en Argentina, quiero volver a Argentina, me llega que me eligen y que me becan, así que me voy 3, 4 meses a California, al Silicon Valley, a una sede de la NASA, a aprender de un montón de científicos y astronautas y tecnólogos y
profesores de Harvard, de MIT, Stanford, no sé ¿Sigue qué. existiendo Singularity? Nunca más escuché. O sea, como que conozco mucha gente más o menos de tu camada que fue, pero después dejé de escuchar. No sé si es que me aparté un poco más del mundillo Sí. o perdió valor. Y tuvo un momento que tuvo un auge muy fuerte, ¿no? Entonces, esos primeros años, yo fui en 2011, en 2009 han hecho un mini piloto, 2010 ya hicieron el programa que después se replicó como 10 años más. Eh, sí, a mí tuve la suerte que el año que fui yo es como que te iba a dar una charla uno de los fundadores de Google, Claro. o sea, a ese nivel. O sea, o te da una charla así, el que había sido el director de tesis y los fundadores de Google, la mejor de las ondas, y bueno, si quieres te puedes quedar a comer y ahí en la fila comiendo. No, O tremendo. sea, el tipo atrás mío, hablando con él, y me dice, cualquier cosa escribe, me da su tarjeta. El tipo, ¿te imaginas? No, bueno, camisa hawaiana, bermuda, sandalias. Me dice, escríbeme. Yo decía, este pibe me está dando su mail. Yo no tengo capacidad de responder los mails que me llegan y no tengo ninguna responsabilidad. Este tipo está... Bueno, Por ahí es un doble que contrataron Sí. para... Sí, sí. Y bueno, justo eso, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de esto, pero al final cambiamos de tema. Bueno, igual ahí en parte respondiste la pregunta que estoy por hacer, pero ¿qué es exactamente Singularity? O sea, ¿vos vas y aprendés qué? ¿Sobre emprendedurismo? Bueno, era un poco... En ese momento buscaban 80 personas de todo el mundo. En ese momento fuimos en mi camada de 40 países. Y buscaban 3 tipos de personas. No sé, unas eran emprendedores más de negocios y que hayan hecho startups importantes y las hayan vendido muy exitosos como en el mundo emprendedor. Ese era un perfil. Otro perfil era científicos postdoctorado en investigación de descubrir el cáncer, no sé qué, como unas cosas así. Y un grupo más chico era, y ahí es donde me colé yo, que era personas, emprendedores sociales, ambientales, o sea, que estaban involucrados en temáticas sociales ambientales. Entonces, ¿qué es lo que proponían? Ellos lo que decían, esto de singularity tiene que ver con este concepto de la singularidad y si, eso podemos hablar después, discutir después de si las máquinas y el poder computacional va a hacer que sean las máquinas mucho más inteligentes que los hombres, entonces al final no podemos saber, es como todo lo que pase en el momento que las máquinas nos superen, ya no depende de nosotros, depende de la máquina, si es como ya está, puede que generarse una realidad distópica, utópica. Claro, que dicho sea de paso, me causa gracia porque esa es una conversación que hace mucho que se viene teniendo, pero ahora en 2022, 2023 que empezaron a aparecer modelos de lenguaje cada vez mejores, como que ahora se empiezan a ver las cosas de las que siempre se habló casi de ciencia ficción, pero como que nos estamos acercando a ese un poco punto. más de ¿no? miedo. Claro. Bueno, sí, ilusión y miedo, las dos cosas. Entonces era cómo formar a esta gente que está haciendo cosas a que entienda un poco las tendencias de las tecnologías exponenciales, que conecte con lo que ellos llamaban Grand Global Challenges, los grandes desafíos globales, y que vía aprender un poco de herramientas de innovación y emprendimiento, entonces aprendan que están estas herramientas, conozcan más de problemáticas, entonces innoven, emprendan soluciones. Ellos hablaban soluciones para impactar por lo menos 1 billion people, entonces 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces ese era como un poco el concepto. Estaba buenísimo eso. Y de hecho, un argentino que fue en 2010, o sea, por un lado fueron 2 argentinos, Santi Bilinkis, que es más conocido lo que hace y todo, y digamos, toda la difusión que hace bueno, un montón de cosas, ciencia y tecnología, un montón de cosas. El otro, Emi Kargeman, era un hacker en el mejor de los sentidos. Sí, sí. Era un hacker en el mejor de los sentidos y de repente vio, estando en la NASA, que te hablaba el director de la NASA, astronautas. O sea, era normal convivir en el día a día con astronautas que habían salido al espacio más de una vez, qué sé yo. Y escuchando cómo era el tipo escuchando cómo era la tecnología de los satélites, dijo, estos tipos no están viendo algo. O sea, no la ven. ¿Quién le enseña a quién entonces? Claro. Sí. Y entonces ahí creó Satellogic. O sea, ahí creó Satellogic. Ahí creó, bueno, para quien no sabe qué es Satellogic, básicamente lo que se propusieron es hacer nanosatélites mucho más baratos que lo que cuesta un satélite convencional. Y entonces, ¿no? Me acuerdo en Argentina, en esa época, creo que tenía Argentina 4 o 5 satélites, que solo podía tener un satélite o el gobierno argentino o grandes empresas argentinas. Claro. Y él diciendo, yo voy a lanzar 400 satélites al espacio. Pero con un cambio de paradigma total. Entonces, bueno, sí. Entonces, esos dos, Santi y Emi, fueron 2 faros fuertes de lo que se puede hacer por eso.
Entonces, prometía mucho, muchos hicieron muchas cosas súper interesantes, pero con el tiempo se fue cayendo. Es como que con el tiempo Singularity fue cayendo, o sea, de la promesa que tenía. Bueno, acá voy a ser políticamente un poco incorrecto. Es como que los comió el mercado un poco. Es como Claro. que, sí, sí. Dejaron de apostar a esto y apostaron más a dar capacitaciones súper caras a grandes corpos globales. Bueno, pero quizás como todo tiene su ciclo, o sea, quizás Y esta como todo medida. tengo su ciclo y generó un montón de cosas Mm. que después derramaron en un montón de otras. Y no, así que estuvo. La experiencia fue espectacular. Sí, sí, fue espectacular. Y bueno, a mí lo que me dio fue decir, listo, a mí siempre me ha gustado la tecnología. Yo había hecho, sin saber programar, pero había buscando programadores, había hecho el sistema de gestión de voluntariado de Techo en Argentina. Entonces, cuando en otros países era, esto parece que estoy hablando de la prehistoria, pero le mandás un Excel para que complete el formulario con sus datos para que te mande el Excel adjunto para que Ay, se no, crea como voluntarios. suena terrible. Sí, sí. Me hace Sí, un sí. poquito mal. Sí, sí, no, es terrible. Nosotros creamos un sistema de gestión, o sea, de anotarte con 4 clics. Ahora suena como muy obvio, Sí, sí, sí. pero en ese momento, o sea, cuando arrancamos con Techo, no existía, o sea, YouTube, si existía, todavía no se usaba, no existía Facebook. Yo me creé la cuenta de Facebook cuando me fui a vivir a Chile para conectarme no desconectarme Suena tan de mis delirante. amistades. ¿En qué año más o menos esto? Bueno, Techo en 2006 arrancó Claro. acá en Buenos Claro. Aires. Y no, y bueno, yo Singularity fui en 2011. Pero claro, sí, es como que esas. Yo me acuerdo en 2012, volví a Argentina, no sé qué, arranqué Social Lab, pero también me puse a dar clases en un colegio. Y yo me sentía, voy a traerles, o sea, yo hablo su lenguaje con los chicos, ¿no? Y último año de colegio, los chicos tenían en 2012, tenían 17 años. Yo como, che, pásenme sus mails por ahí les voy a ir pasando las charlas TED de las que vamos a ir discutiendo en clase. No va a haber exámenes. Y los chicos me decían, pero yo no tengo mail. Yo como, ¿qué? ¿Cómo no tenés mail? No, no. Yo me creé el mail solo para abrirme una cuenta de Facebook. O sea que ya Facebook ahora nos Claro. suena viejo, pero ellos solo tenían el mail para abrirse la cuenta de Facebook. Bueno, sí, pasaron muchas cosas, pero bueno. La cosa que a mí me había gustado siempre, me había gustado la tecnología. Tuve la suerte de en casa crecer en la casa de mi familia, siempre había una computadora y eso. Y bueno, en Singularity me dio esta cosa de, sí, podemos usar tecnología para resolver problemas que hasta ahora no se habían podido resolver. Entonces ahí, a la vuelta, con otros ex Techo, el que era en ese momento directorio de Techo para Latinoamérica, otro que estaba en el Centro de Innovación de Techo de Chile, bueno, soy uruguayos, chilenos, yo volví de Colombia, Argentina, qué sé yo. Creamos Social Lab, que como lo dice un poco el nombre de Social Lab, es un lab social, entonces un laboratorio para generar innovaciones. En Techo nos pasaba que mucha gente, sea estudiante, sea voluntario, sea las empresas que venían a construir y donaban, sea la gente de los barrios, los medios de comunicación, mucha gente que se involucraba decía, che, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y nosotros con Techo en ese momento teníamos como, no, Techo hace esto. Todas Claro. esas ideas quedan afuera. Entonces dijimos, che, ¿por qué no generamos una plataforma que le dé herramientas a la gente que quiere generar soluciones? Y bueno, eso fue la idea de Social Lab. Y básicamente era intentar una convergencia, quizás similar a lo que buscaba Singularity, pero desde un lugar más latinoamericano, de la convergencia de problemáticas sociales y ambientales, la ciencia y la tecnología y la innovación y el emprendimiento. Entonces, a veces nos llegaban gente más del perfil de ONG que conocía mucho la problemática social y ambiental, pero tenía que hacer herramientas, era todo era por donación. Entonces, no, tenemos que encontrar un modelo digamos que si generas valor, puedas capturar valor económico para que no necesites donación, puedas vender tu solución entonces, o al emprendedor esos que te venden arena en el desierto, eso como, che, pues eso es muy bueno para vender, pero ¿por qué no buscamos un problema juntos Está que resuelva? Y bueno, y al tecnólogo también, muchos inventores que son muy talentosos inventando, desarrollando tecnología, no sé qué, pero muchas veces se quedan no lo lanzan al mercado porque quieren hacerlo mejor y todavía mejor. No, pero esto todavía no está tan bueno, no, pero en la realidad está mucho peor, así que entonces un poco era la idea de la convergencia de esas partes y nosotros apalancar acompañando
en la pata floja de cada uno, sin nosotros ser expertos en ninguna de las tres, pero sí generando herramientas o generando comunidad para que pudieran otros. Entonces cuando creamos Social Lab en 2012, y bueno, y con el tiempo lo hicimos en varios países, cada país era autónomo, independiente, entonces por eso en 2021, ya con 8 o 9 años más de recorrido en esto, en Argentina como relanzamos, rebrandeamos Social Lab como Tecoya. ¿Y ahí los otros países que quedaron independientes hoy siguen estando como Social Lab o también migraron? ¿Cómo fue Bueno, eso? cada uno fue buscando, al final cada país sigue siendo independiente Ujú. y en todo caso lo que yo busqué hacer es como tener una identidad más clara propia. Todos los Social Lab un poco se parecen, pero a la vez se diferencian bastante. Social Lab Guatemala y Social Lab, creo que Guatemala ya no existe más, ese Social Lab, pero y Chile, quizás eran dos extremos, no sé, desde lo ideológico político o la apropiación de la tecnología. Mm. Y entonces, eh, nada, yo lo que busqué con Tecuya fue como, che, además había pasado mucho tiempo, las naciones, o sea, los países, los gobiernos, los países, el planeta, cuando se venía el 2000, pensó ya llegamos al 2000, se suponía que para el 2000 íbamos a tener todo resuelto y se venían los autos voladores. Error. No está pasando. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos en la humanidad? Entonces se pensó y se generó un consenso de lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, de 2000 a 2015 estaban esos, creo que eran 7 Objetivos de Desarrollo del Milenio y teníamos que ver mucho con bajar la pobreza y eran muy sociales. Cuando se llegaba a 2015 fue como, che, bueno, ¿cómo pensamos en los próximos 15 años? Entonces ahí se generan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ujú. Ya con sostenible ya se incorporó la parte más ambiental. Claro. Entonces los 17 objetivos tienen muchas cosas sociales, pero muchas cosas ambientales también. Y como que se integró. O sea, al final la sociedad es parte de la naturaleza y lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces, en el recorrido social de Argentina, nosotros veníamos de techo. Entonces, nuestro problema, como los caballos de carreta que tienen dos, no sé cómo se llama, ojeras, dos cosas que le tapan los ojos que solo ven por un lado, para mí los problemas eran el problema habitacional en las villas. Ese era como el problema. Entonces, cuando fui a Singularity, para uno el problema era cómo podemos llegar a Marte o cómo podemos vivir 1000 Claro. años. Yo decía, no, pero pará, arranquemos por acá. Después me di cuenta que el astronauta que quería llegar a Marte tenía la mejor, o sea, a mí un poco me enojaba, pero después veía que el astronauta decía como, che, me copa tu camino, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces ahí fue como, che, el mundo, está bien que cada uno busque los Sí. problemas que le interesa y que vaya por ahí. Entonces, a la Argentina, mi recorrido fue de extrema pobreza a problemas sociales. Me acuerdo de unos primeros proyectos que ganó. El primer concurso que hicimos fue Impactex, digamos. Y lo hicimos con Santi Bilinkis y conseguimos que el gobierno de la ciudad y Globan apoyaran este proyecto. Y la idea era que el ganador fuera becado a Singularity y que además 3 equipos ganaran Capital Semilla. Uno de los equipos, el que ganó, creó Incluyeme.com, que es una plataforma que busca acelerar el acceso a empleo a personas con discapacidad. Y eso en realidad no era extrema pobreza. Un poco sí, porque la gente, o sea, en las villas también hay gente con discapacidad, Sí. pero era general. Entonces ahí ya fue romper de decir, che, no es solo problema de extrema pobreza. Claro. Hay problemas sociales transversales que da toda la sociedad. Y el siguiente paso de evolución de Social Lab Argentina o personal mío también fue como, che, los problemas ambientales son muy relevantes y mismo las villas muchas veces están al lado de un basurero, ¿no? Entonces, y eso le afecta. Entonces, como ampliar la mirada y en ese ampliar la mirada propio también el mundo también fue evolucionando en estos objetivos de desarrollo del milenio más sociales a objetivos de desarrollo sostenible integrando sociedad y naturaleza. Entonces, Tecoya buscó capturar eso. Entonces, la palabra Tecoya tiene varios orígenes, pero uno es la palabra en guaraní que es tecoa, con una H entre la O y la A, que suena medio J, entonces es tecojá, que a algunos les puede sonar medio como, no. Te han hecho todos los chistes, supongo, Sí. ¿no? Pero básicamente en guaraní teco es regalo y tecojá es como regalo de la tierra. Y también es regalo de las generaciones anteriores a las futuras. Ujú. Entonces tenía toda esta cosa de latinoamericano, de valoración de lo ancestral y de la relación de lo social entre generaciones. Entonces nos gustó ese nombre. Y por otro lado estaba secuya, que son estos árboles que están sobre todo en California. En Bariloche hay algunos, pero creo que no son muy nativos de acá, pero que son árboles Son árboles que hablan en inglés. es una vegana en inglés
enraizan fuerte y después viven miles de años, crecen altísimo. Y a la vez hay una aceleradora que se llama Sequoia. Entonces también como, era como buscar un poco, entonces entre Tecojá y Sequoia, creamos Tequoia. Y después, y además tenía la palabra tech, como de tecnología, aunque con K, no era TSH, pero bueno, tenía el tech ahí. Y ahora, una que se agregó después, que vos decías, Juli, era que también podría ser tequo.ia. O sea, que estaba con la inteligencia artificial, o sea, en español. No recuerdo haber dicho eso. No, que vos dijiste, o uno de los dos dijo, ese futuro, la singularidad, ahora que viene la inteligencia. Claro. No dijiste eso. No, pensé que Ahora se que viene la veía, inteligencia ok. artificial, Claro, o sea, dije, el no, valor claro. que tiene la inteligencia. Ahora todo es IA. Claro, Bueno, ya entendí. AI en inglés o en español, ¿no? Pero bueno, acá podría ser tequo.inteligencia artificial. Eso sí lo dije, sí. Me encanta. Así que. Claro, como que tiene todos los prefijos, los sufijos y los infijos. Sí. Así que nada, entonces desde Tequoia, un poco básicamente lo que buscamos es eso, acompañar. O sea, nosotros no creemos que nuestro rol sea generar las innovaciones que el planeta necesita, sino que queremos acompañar a que otros generen esas innovaciones. Y ese otros, básicamente, hay tres como mundos distintos en los que nos manejamos. Uno es el de las empresas, entonces puede ser sobre todo, no sé, corporaciones. Y entonces, ¿cómo hacer que una gran empresa global mejore cómo produce? O sea, entonces, si es de alimentos, por ejemplo, trabajamos con una de alimentos, probablemente la más grande de alimentos del mundo en un tiempo, y era cómo hacer para que en el momento de la producción digamos, de las materias primas lo hagan de una forma más regenerativa, que eso podemos hablar de regeneración, y a la vez que el alimento que dan en góndola sea nutritivo. Claro. Y a la vez que en todo el proceso de eso haya comercio justo, digamos, se cuida de las poblaciones y eso, ¿no? Entonces, por un lado es acompañar a empresas. Ahí sería como más trabajo de consultoría. Es más trabajo de consultoría y el denominador común es la innovación abierta. O sea, usar la innovación abierta con empresas como la consultoría para generar procesos para que ellos detecten problemas y generen soluciones a esos problemas. La innovación abierta un poco lo que trae es, a veces está la idea de, no sé, Apple, o sea, en Apple está Steve Jobs y era el genio, Sí. y después había miles de empleados que, bueno, hacían lo que decía el genio. Bueno, claramente Steve Jobs fue un genio en un montón de cosas, pero innovación abierta es, no, en toda esa gente está habiendo problemas y generando soluciones, innovaciones y cada departamento. Entonces, más que haya un departamento de innovación que piensa, son 4 genios que dan soluciones, es cómo hacer que si los problemas están distribuidos, las soluciones también puedan estar distribuidas entre toda la gente. Entonces, desde el CEO hasta el de seguridad, portero de la empresa, que estén viendo problemas y soluciones. Entonces, un mundo en el que manejamos es ese, el de las grandes empresas. A veces es solución abierta e innovaciones desde adentro, a veces conectándolo con afuera, con cadena de valor, proveedores, clientes, o a veces grandes, o a veces startups. Entonces, eso nos conecta con el otro mundo que nos manejamos, que es más el de las startups. Y un tercer mundo en el que nos manejamos es el de educación. Entonces, que ahí es donde nos conocimos. Vos creo que recorriste los tres, ¿vale? Los tres. Pues- No directamente, pero los tres mundos, porque otro es el de educación y es cómo llevar a escuelas y universidades estos programas de innovación buscando resolver problemáticas sociales y ambientales, ¿no? Y entonces en la educación que está haciendo una transición a trabajo mucho más por proyectos y como integrando los conocimientos y que no sea solo por silos, matemática, lengua, geografía, ciencias naturales, qué sé yo, integrando también la escuela o la universidad con la comunidad. Che, ¿qué está pasando? Esta escuela, esta universidad está acá. ¿Qué pasa en el barrio, en la ciudad? Bueno, salgamos a buscar problemas y generemos soluciones. Está muy bueno. Así que eso. ¿Cuántas Estuvo la- trabajan en Tecoya ahí? En Tecuya, en este momento, somos un equipo reducido fijo, o sea, está fijo, somos 3 personas. Y después hay como las capas de la cebolla de gente que freelancea. Si hay proyectos, entonces Claro. freelancea. O también nosotros creemos mucho en lo que se llama, lo que se dice equipo de equipos. Más que Tecoya sea la que resuelve todo de algo, es, che, si vamos a hacer un programa de
de eso, de producción agroecológica y no sé qué. Bueno, nosotros no somos expertos. Claro, en vayamos a produ- buscar el Yo, tipo. ¿por qué no trabajamos con la empresa o la ONG que son buenísimo. expertos en agroecología y entonces generamos programas juntos con lo que sea, ¿no? Entonces sí, en este momento hubo una época, o sea, de Argentina, de Tecuy de Argentina, que después hacemos programas por Latinoamérica, que no sé, capaz que éramos 20 fijos. Claro. Hoy creo que ser poco nos da como esa flexibilidad. Está